Era el 23 de octubre de 1952 cuando el piloto Gail Moore caminó nerviosamente hacia la máquina más aterradora que había visto en su vida. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su casco de vuelo y observaba las aspas gigantescas que se extendían ante él como las alas de un dragón metálico dormido. El helicóptero Hughes XH-17 parecía una criatura de pesadilla construida por ingenieros que habían perdido la cordura. Las aspas huecas medían casi 40 metros de diámetro total, y Moore sabía perfectamente que podían romperse en cualquier momento durante el despegue. Los ingenieros se lo habían advertido docenas de veces durante los entrenamientos previos. Las cámaras de noticieros de todo el país rodeaban la pista de Culver City en California. Reporteros gritaban preguntas mientras fotógrafos ajustaban sus equipos para capturar el momento histórico. Entre la multitud estaba el mismísimo Howard Hughes, observando con expresión tensa e impaciente. El magnate había apostado su reputación y millones de dólares en este proyecto demente, y ahora todo dependía de que Moore lograra despegar sin morir en el intento. El piloto subió a la cabina improvisada que había sido arrancada de un planeador Waco CG-15 y sintió cómo su estómago se contraía por los nervios. Años después confesaría que nunca había experimentado tanto miedo escénico en su vida. Moore comenzó la secuencia de encendido y los dos motores turborreactores General Electric J-35 empezaron a rugir como bestias enfurecidas. El sistema era completamente revolucionario y nunca antes probado en la historia de la aviación. Los motores no movían las aspas directamente, sino que enviaban aire comprimido caliente a través del rotor hueco hasta las puntas de las aspas, donde el combustible se inyectaba y se encendía. Súbitamente las llamas brotaron violentamente desde los extremos de cada aspa, creando un espectáculo aterrador e hipnotizante. Parecía que el helicóptero estaba escupiendo fuego hacia el cielo como un volcán giratorio. El ruido era absolutamente ensordecedor. Los periodistas del Los Angeles Times escribirían después que el sonido podía escucharse a más de 12 kilómetros de distancia y que parecía el bombardeo continuo de cientos de piezas de artillería disparando simultáneamente. Moore aumentó gradualmente la potencia sintiendo cómo toda la estructura vibraba bajo sus pies. Las aspas comenzaron a girar lentamente a apenas 88 revoluciones por minuto, mientras las llamas danzaban en círculos perfectos, dejando estelas anaranjadas en el aire matutino. La multitud retrocedió instintivamente ante el rugido infernal. Algunos se taparon los oídos, mientras otros quedaron paralizados observando el monstruo mecánico que parecía querer devorar el cielo. Hughes apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Sabía que si algo salía mal en estos minutos cruciales, su incursión en la industria de helicópteros terminaría antes de comenzar realmente. Moore respiró profundamente y tiró de la palanca de control colectivo. El XH-17 se elevó suavemente del suelo, desafiando todas las leyes lógicas de la física aeronáutica. Un helicóptero tan masivo no debería poder volar, pero ahí estaba, suspendido majestuosamente en el aire californiano, mientras las cámaras capturaban cada segundo del acontecimiento histórico. Pero esta historia insana había comenzado mucho antes de ese momento glorioso. Todo se remontaba a los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas estadounidenses se dio cuenta de un problema crítico en sus operaciones militares. Los aviones de transporte convencionales necesitaban pistas de aterrizaje largas y despejadas para entregar suministros y equipamiento pesado a las tropas en combate. Sin embargo, muchas zonas de batalla estaban rodeadas de montañas, pantanos, selvas densas o terreno destruido por bombardeos. Los generales soñaban con una solución radical que pudiera transportar artillería pesada, vehículos blindados y toneladas de municiones directamente sobre estos obstáculos sin necesidad de infraestructura terrestre. Necesitaban una grúa voladora capaz de levantar más de 23.000 kilogramos de carga. En aquellos años ningún helicóptero existente podía siquiera acercarse a semejante capacidad. Los primitivos Bell 47 que se usaban como grúas aéreas apenas podían elevar unos miserables 200 kilogramos.
El desafío parecía técnicamente imposible con la tecnología disponible. La compañía Kellett Autogyro Corporation recibió el contrato secreto de las Fuerzas Aéreas en 1946 con una misión aparentemente suicida. Los ingenieros debían diseñar desde cero un helicóptero que multiplicara por 100 la capacidad de carga de cualquier aeronave rotatoria existente en el planeta. El equipo liderado por el brillante ingeniero Nick Stefano trabajó durante meses en cálculos frenéticos y prototipos experimentales. Rápidamente descubrieron que los motores convencionales de pistón eran completamente inútiles para mover aspas tan monumentales. El peso de un sistema de transmisión mecánica tradicional haría imposible que la máquina despegara del suelo. Stefano propuso entonces una idea radicalmente innovadora que sonaba más a ciencia ficción que a ingeniería práctica. Instalarían motores turborreactores que enviarían aire comprimido caliente directamente a través de las aspas huecas hasta las puntas, donde se quemaría combustible, creando empuje rotativo sin necesidad de cajas de transmisión pesadas. Los primeros prototipos de aspas huecas comenzaron a fabricarse en 1948, pero los costos se dispararon astronómicamente. Cada aspa requería técnicas de manufactura completamente nuevas y materiales especiales que debían importarse a precios exorbitantes. Kellett gastó cientos de miles de dólares en pruebas de laboratorio que frecuentemente terminaban en explosiones espectaculares cuando las aspas no soportaban la presión interna del aire caliente. Los ejecutivos de la empresa entraron en pánico al ver cómo el presupuesto desaparecía sin resultados tangibles. Para 1950, la compañía estaba al borde de la bancarrota total. Las deudas acumuladas eran imposibles de pagar y los bancos rechazaban otorgar más créditos para un proyecto que consideraban una fantasía delirante. Stefano y su equipo suplicaron por más tiempo, asegurando que estaban cerca del éxito, pero la junta directiva ya había tomado la decisión final. Kellett debía vender el diseño del XH-17 inmediatamente o declararse en quiebra y perder absolutamente todo. Mientras tanto, en California, el excéntrico multimillonario Howard Hughes buscaba desesperadamente una nueva aventura empresarial que satisficiera su ego desmedido. Hughes había hecho fortuna en el negocio petrolero y luego en la producción cinematográfica de Hollywood, pero su verdadera pasión siempre había sido la aviación. Ya poseía Hughes Aircraft, que fabricaba aviones militares, pero Hughes sentía que necesitaba conquistar un territorio completamente virgen. Los helicópteros representaban la última frontera de la tecnología aeronáutica y prácticamente ninguna empresa grande se había atrevido a invertir seriamente en ellos. Hughes envió a sus asesores a investigar todos los proyectos de helicópteros en desarrollo dentro de Estados Unidos. Cuando recibieron el informe confidencial sobre el XH-17 de Kellett, los ojos del magnate se iluminaron con codicia ambiciosa. Este era exactamente el tipo de desafío imposible que alimentaba su megalomanía característica. Las negociaciones entre Hughes y los desesperados ejecutivos de Kellett duraron apenas 3 semanas. Hughes ofreció $250.000 por todos los diseños planos, prototipos y documentación técnica del proyecto. Era una fracción ridícula de lo que Kellett había gastado en desarrollo, pero la compañía no tenía absolutamente ninguna otra opción viable. Stefano recuerda con amargura cómo él y sus ingenieros rogaron que cualquier comprador se hiciera cargo excepto Hughes, porque el millonario no tenía experiencia alguna en helicópteros y temían que arruinaría años de trabajo meticuloso. Uno de los ingenieros le suplicó directamente al director ejecutivo que sacara a ese tipo enorme de las negociaciones, pero fue completamente ignorado. El 25 de marzo de 1951 se firmó el contrato de transferencia y el XH-17 oficialmente se convirtió en propiedad de Hughes Aircraft. Hughes movió inmediatamente todo el equipamiento y documentación a sus instalaciones en Culver City, e increíblemente contrató a varios ingenieros de Kellett, incluyendo al propio Stefano, para continuar el desarrollo. El magnate invirtió recursos ilimitados en completar el primer prototipo funcional, ordenando que se acelerara la construcción sin importar los costos adicionales. Para ahorrar tiempo valioso, decidieron ensamblar el helicóptero usando partes robadas, literalmente, de otros aviones militares que Hughes tenía almacenados.
Las ruedas delanteras fueron arrancadas de un bombardero B-25 Mitchell que estaba siendo desmantelado. Las ruedas traseras provenían de un transporte C-54 Skymaster. El enorme tanque de combustible fue extraído de un B-29 Superfortress. Incluso la cabina completa fue cortada brutalmente de un planeador Waco. El pequeño rotor de cola que contrastaba absurdamente con las aspas gigantescas principales fue tomado de un Sikorsky H-19. Para septiembre de 1952, el prototipo finalmente estaba ensamblado y listo para las pruebas iniciales. Pero Hughes enfrentaba un problema absolutamente crítico que amenazaba con detener todo el proyecto. Su compañía jamás había operado un solo helicóptero y, por lo tanto, no tenía ningún piloto calificado en su nómina. Necesitaban encontrar urgentemente a alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente loco para sentarse en los controles de la aeronave rotatoria más peligrosa jamás construida. Las aspas huecas de casi 20 metros de longitud cada una eran estructuralmente débiles por diseño, y los ingenieros admitían abiertamente que podían fracturarse catastróficamente durante el vuelo sin ninguna advertencia previa. Cualquier piloto experimentado con 2 dedos de frente rechazaría instantáneamente la oferta después de examinar las especificaciones técnicas del XH-17. Gail Moore había comenzado su carrera como piloto de helicópteros en 1948, volando los modestos Sikorsky S-51 para Los Ángeles Airways. Durante 4 años transportó pasajeros y carga ligera por toda California, desarrollando habilidades excepcionales en el manejo de aeronaves rotatorias. Sin embargo, Moore se sentía frustrado y aburrido realizando las mismas rutas repetitivas día tras día. Anhelaba un desafío verdaderamente significativo que pusiera a prueba sus capacidades al límite absoluto. Cuando escuchó rumores de que Hughes Aircraft estaba creando una división de helicópteros, decidió presentarse personalmente en las oficinas corporativas para solicitar empleo. Los reclutadores quedaron impresionados por su experiencia práctica y lo contrataron inmediatamente como el primer piloto oficial de helicópteros de toda la compañía Hughes. Moore no tenía idea en qué tipo de pesadilla mecánica acababa de meterse voluntariamente. El 16 de septiembre llegó el momento del primer intento de vuelo y Moore finalmente vio la bestia metálica que debería pilotar. Su confianza se evaporó instantáneamente al observar las dimensiones monstruosas de las aspas y la construcción improvisada que parecía armada con piezas de desecho. Los ingenieros le explicaron pacientemente el sistema de propulsión único, mientras Moore asentía mecánicamente sintiendo cómo su boca se secaba por el terror creciente. Subió a la cabina intentando aparentar calma profesional, aunque sus rodillas temblaban visiblemente. Encendió los turborreactores J-35 y las llamas brotaron espectacularmente de las puntas de las aspas, mientras el ruido ensordecedor hacía vibrar cada edificio cercano. Moore respiró profundamente y jaló la palanca de control colectivo hacia arriba con extrema cautela. El helicóptero súbitamente se lanzó hacia el aire de manera violenta y descontrolada, elevándose apenas 30 centímetros del suelo. La máquina comenzó a sacudirse brutalmente, como si estuviera siendo golpeada por martillos gigantes invisibles. Moore empujó la palanca hacia abajo aterrorizado, pero el XH-17 cayó pesadamente contra el concreto con un golpe seco que resonó como un trueno. Volvió a jalar los controles y nuevamente la aeronave saltó erráticamente hacia arriba, rebotando de forma completamente impredecible. Arriba, abajo, una y otra vez, sin ningún control suave posible. Moore finalmente cortó la potencia y el helicóptero se desplomó definitivamente sobre sus ruedas, mientras el piloto salía tambaleándose de la cabina empapado en sudor frío. Años después describiría la experiencia como intentar montar un palo de pogo mientras estaba sentado. Los movimientos eran tan bruscos e irregulares que resultaba físicamente imposible mantener cualquier altitud estable. Los ingenieros revisaron meticulosamente todas las grabaciones del desastroso vuelo inicial, buscando explicaciones. Después de días analizando los datos, llegaron a una conclusión preocupante. Los controles del XH-17 eran infinitamente más sensibles que los de cualquier helicóptero convencional,
incluyendo el S-51, que Moore había dominado completamente. Los pequeños ajustes de palanca que funcionaban perfectamente en aeronaves normales causaban reacciones exageradas y violentas en esta máquina colosal. Moore necesitaba desarrollar una técnica de pilotaje completamente nueva, basada en movimientos microscópicos casi imperceptibles. Durante las siguientes 5 semanas, el piloto practicó obsesivamente realizando docenas de vuelos breves de prueba, donde gradualmente aprendió a sentir los controles hipersensibles. Cada sesión era aterradora porque las aspas huecas podían desintegrarse literalmente en cualquier segundo. Pero Moore persistió tercamente hasta dominar la bestia mecánica. Para mediados de octubre, Hughes decidió que había llegado el momento de presentar públicamente su helicóptero revolucionario ante el mundo entero. Invitó a todos los noticieros importantes de Estados Unidos para una demostración espectacular, programada para el 23 de octubre. El magnate quería demostrar que Hughes Aircraft ahora era un jugador serio en la industria de helicópteros y que su inversión masiva había producido resultados tangibles impresionantes. Moore recibió instrucciones explícitas de realizar un vuelo perfecto sin errores, porque la reputación completa de la compañía dependía de estos minutos cruciales frente a las cámaras nacionales. La mañana del 23 de octubre amaneció despejada y tranquila en Culver City, pero Moore apenas había dormido durante la noche anterior. Llegó a las instalaciones de Hughes Aircraft 2 horas antes del evento programado y caminó nerviosamente alrededor del XH-17 mientras repasaba mentalmente cada paso de la secuencia de vuelo. A medida que las furgonetas de los noticieros comenzaron a llegar y descargar equipos pesados de filmación, el piloto sintió cómo la presión aumentaba exponencialmente. Nunca antes había volado frente a una audiencia, y mucho menos frente a cámaras que transmitirían cada error a millones de estadounidenses. Cuando finalmente se bajó de su automóvil para dirigirse hacia el helicóptero, la multitud de periodistas, fotógrafos y camarógrafos ya rodeaba completamente la pista. Moore sintió todas las miradas clavadas en él mientras avanzaba tratando de mantener una expresión confiada y profesional que no reflejara el pánico absoluto que sentía internamente. Howard Hughes estaba parado en primera fila luciendo un traje impecable y una expresión de ansiedad apenas contenida. El millonario había apostado su credibilidad empresarial entera en este proyecto extravagante y sabía perfectamente que un fracaso público sería devastador para sus ambiciones. A su alrededor, ejecutivos militares de las fuerzas aéreas observaban con escepticismo evidente. Muchos consideraban que el XH-17 era simplemente un truco publicitario costoso sin aplicación militar real. Moore intercambió una breve mirada con Hughes antes de trepar a la cabina, sintiendo el peso aplastante de las expectativas. Comenzó metódicamente la lista de verificación prevuelo, revisando cada indicador y palanca, mientras intentaba ignorar el mar de rostros expectantes que lo rodeaban por todos lados. Los motores turborreactores rugieron violentamente al encenderse, y las aspas gigantescas comenzaron su rotación lenta pero implacable. Las llamas surgieron dramáticamente de las puntas creando círculos perfectos de fuego anaranjado que hipnotizaron a los espectadores. El estruendo era tan abrumador que varios reporteros retrocedieron instintivamente cubriéndose los oídos con las manos. Un corresponsal de Los Angeles Times posteriormente escribiría que el sonido parecía provenir directamente del infierno y que hacía temblar el suelo bajo los pies de todos los presentes. Los oficiales militares murmuraban entre ellos, señalando las enormes aspas, mientras calculaban mentalmente si semejante monstruosidad realmente podría elevarse. Moore sintió las vibraciones familiares recorriendo toda la estructura metálica y supo que el momento crítico había llegado finalmente. Con movimientos suaves casi imperceptibles que había perfeccionado durante semanas de práctica agotadora, Moore aumentó gradualmente el paso colectivo. El XH-17 respondió majestuosamente, esta vez sin los saltos violentos que habían caracterizado el primer vuelo desastroso. La aeronave se elevó centímetro a centímetro de manera controlada y elegante, hasta flotar establemente a aproximadamente 2 metros sobre el asfalto.
Los flashes de las cámaras fotográficas estallaron simultáneamente capturando el momento histórico desde todos los ángulos posibles. Hughes permitió una pequeña sonrisa de satisfacción mientras observaba cómo su inversión multimillonaria finalmente demostraba su capacidad operativa. Moore mantuvo el helicóptero suspendido perfectamente inmóvil durante largos minutos, mostrando un control absoluto sobre la máquina que semanas atrás parecía indomable. Entonces el piloto empujó suavemente el cíclico hacia adelante y el XH-17 avanzó lentamente sobre la pista, dejando atónitos a los espectadores que nunca habían presenciado un helicóptero de dimensiones tan colosales en movimiento. Moore invirtió la dirección deslizándose hacia atrás con la misma precisión quirúrgica antes de iniciar una serie de giros completos en sentido horario y antihorario. Cada maniobra era ejecutada con una suavidad impresionante que contrastaba enormemente con la apariencia tosca e improvisada del aparato. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas mientras los camarógrafos ajustaban sus lentes para capturar mejor la acción. Después de aproximadamente 10 minutos de demostración perfecta, Moore descendió gradualmente hasta posarse con delicadeza asombrosa sobre el concreto. Apagó los motores y el silencio repentino después del rugido infernal pareció casi irreal. Los reporteros se abalanzaron inmediatamente hacia Hughes, bombardeándolo con preguntas sobre las capacidades de carga, los planes de producción y las posibles aplicaciones militares del XH-17. El magnate respondía con entusiasmo exagerado, prometiendo que esta tecnología revolucionaria transformaría completamente la logística militar estadounidense. Afirmaba que pronto podrían transportar tanques enteros y cañones pesados directamente sobre campos de batalla sin necesidad de carreteras ni puentes. Los oficiales militares presentes asentían cortésmente, pero sus expresiones revelaban dudas profundas sobre la viabilidad práctica del concepto. Esa noche los noticieros de costa a costa transmitieron imágenes espectaculares del helicóptero escupiendo fuego mientras las aspas giraban majestuosamente. Los titulares describían al XH-17 como el futuro de la aviación rotatoria y elogiaban la visión audaz de Howard Hughes. Los titulares triunfantes y las imágenes espectaculares transmitidas por televisión crearon la ilusión perfecta de que Hughes había conquistado exitosamente el mundo de los helicópteros. Pero la realidad detrás de las cámaras era completamente diferente y mucho menos gloriosa. Durante las siguientes semanas, los ingenieros de Hughes Aircraft sometieron al XH-17 a pruebas exhaustivas de rendimiento, y los resultados fueron absolutamente desastrosos desde cualquier perspectiva práctica. Las aspas huecas que permitían el sistema revolucionario de propulsión tenían una esperanza de vida operativa ridículamente corta de apenas 50 horas totales de vuelo antes de que el metal comenzara a mostrar fracturas microscópicas peligrosas. Cada conjunto completo de aspas costaba decenas de miles de dólares fabricar, y reemplazarlas constantemente convertiría cualquier operación prolongada en una hemorragia financiera insostenible. Los militares enviaron inspectores técnicos para evaluar seriamente si el helicóptero podría cumplir las misiones de transporte pesado que originalmente habían solicitado. Después de revisar meticulosamente todos los datos operativos, llegaron a conclusiones devastadoras. El consumo de combustible del XH-17 era absolutamente monstruoso, quemando cantidades industriales de queroseno que harían imposible mantener operaciones sostenidas lejos de bases aéreas principales. La capacidad teórica de carga de 23.000 kilogramos resultó ser completamente ilusoria, porque el helicóptero apenas había volado vacío durante las demostraciones. Los cálculos mostraban que transportar peso significativo reduciría dramáticamente el ya patético rango operativo y aumentaría exponencialmente el riesgo de fallo catastrófico de las aspas. Ningún comandante militar cuerdo autorizaría enviar soldados o equipamiento crítico en una máquina con probabilidades tan altas de estrellarse mortalmente. El ruido ensordecedor que había impresionado tanto a los periodistas durante la demostración pública se reveló como otro defecto fatal imposible de resolver.
Los reportes militares indicaban que el XH-17 podía escucharse claramente desde más de 15 kilómetros de distancia, anunciando su presencia a cualquier enemigo mucho antes de llegar a la zona de combate. Cualquier elemento sorpresa quedaría completamente anulado, convirtiendo al helicóptero en un blanco perfecto para artillería antiaérea. Además, la vibración constante y el estruendo infernal dentro de la cabina hacían que los vuelos prolongados fueran físicamente torturantes para las tripulaciones. Moore confesó privadamente que después de apenas media hora pilotando, sentía dolores de cabeza intensos y náuseas por la exposición al ruido brutal combinado con las vibraciones incesantes. Hughes intentó desesperadamente justificar continuar el desarrollo, argumentando que los problemas técnicos podrían resolverse con más tiempo e inversión, pero incluso sus propios ingenieros le dijeron francamente que estaba persiguiendo fantasías imposibles. Nick Stefano, quien había trabajado en el proyecto desde los días de Kellett, admitió que el concepto fundamental de aspas huecas con propulsión en las puntas simplemente no era escalable ni confiable para aplicaciones del mundo real. La única razón por la que habían logrado hacerlo volar era porque habían sacrificado deliberadamente durabilidad, seguridad y eficiencia a cambio de demostrar que técnicamente era posible. Para fines de 1953, Hughes finalmente aceptó la amarga realidad y ordenó la cancelación oficial del programa XH-17. El único prototipo construido fue relegado a realizar vuelos ocasionales de prueba, pero nunca volvió a volar frente al público ni cumplió ninguna misión operativa real. Irónicamente, el fracaso comercial y militar del XH-17 terminó siendo increíblemente valioso para Hughes Aircraft en formas completamente inesperadas. La experiencia acumulada durante el desarrollo y las pruebas proporcionó conocimientos fundamentales sobre aerodinámica de helicópteros, sistemas de control y diseño estructural que ninguna cantidad de estudio teórico podría haber proporcionado. Hughes utilizó estas lecciones dolorosamente caras para desarrollar el XH-28, otra grúa aérea experimental que, aunque tampoco alcanzó producción masiva, refinó considerablemente los conceptos básicos. La división de helicópteros de Hughes, que había nacido oficialmente durante aquella demostración pública del 23 de octubre, continuó creciendo y evolucionando durante las décadas siguientes. Los ingenieros que habían sudado construyendo el monstruo volador con aspas de fuego, eventualmente aplicaron su experiencia a diseños progresivamente más prácticos y efectivos. 3 décadas después, en 1983, Hughes Helicopters finalmente alcanzó la cima absoluta de la tecnología rotatoria militar con el legendario H-64 Apache. Este helicóptero de ataque se convirtió en la plataforma de combate rotatoria más letal y exitosa jamás construida, sirviendo en ejércitos alrededor del mundo durante generaciones. El Apache representaba todo lo que el XH-17 nunca pudo ser: confiable, eficiente, mortal y producido en cantidades masivas. Hasta el día de hoy, el XH-17 mantiene el récord mundial absoluto como el helicóptero con el diámetro de rotor más grande que ha logrado despegar exitosamente. Ninguna otra aeronave rotatoria ha superado sus 39,5 metros de diámetro total. Fue un fracaso técnico monumental que paradójicamente sembró las semillas para triunfos futuros incalculables en la historia de la aviación rotatoria estadounidense. Si esta historia sobre el monstruo volador que escupía fuego te ha fascinado tanto como a nosotros, déjanos un like para que más personas descubran estos relatos increíbles de máquinas imposibles. Comenta qué otro avión o helicóptero legendario te gustaría que investiguemos para ti. Y suscríbete al canal porque cada semana traemos historias alucinantes de la aviación militar que cambió el mundo para siempre.